Subhanallah, 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 Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Adoración de ídolos. 12, 106. Tuve una experiencia muy interesante que me gustaría compartir, ya que todos estamos sujetos a este tipo de circunstancias. Hace unos días, un par de mis amigos vinieron a verme y me hablaron de no asistir más a la oración del viernes en la mezquita. Cuando les dije que había dejado de ir allí, ya que esta mezquita, como muchas otras, abogan por la adoración de ídolos, se quedaron atónitos. Intentaron discutir conmigo ese hecho y aceptar mi caso por llamar a estos, llamados musulmanes, adoradores de ídolos. Aquí, estoy representando mi argumento. Primero comencé recitando los siguientes versos. 72, 18, los lugares de culto pertenecen a Dios, no llames a nadie más aparte de Dios. 9, 107, hay quienes abusan de la mezquita practicando la adoración de ídolos, dividiendo a los creyentes y brindando consuelo a los que se oponen a Dios y su mensajero. Jura solemnemente, nuestras intenciones son honorables. Dios da testimonio de que son mentirosos. 9, 108, nunca rezarás en tal mezquita. Una mezquita establecida sobre la base de la justicia desde el primer día es más digna de que reces en ella. En él, hay personas que aman ser purificadas. Dios ama a los que se purifican a sí mismos. Luego le expliqué un tema muy importante que la mayoría de la gente no entiende bien, la diferencia entre un kafir, no creyente, y un mushrich, adorador de ídolos. La idea común de un idólatra es una persona que reza a una estatua o alguna forma de ídolo, como fuego, sol, luna, estrellas, animales, etc. Pero al revisar este asunto a la luz del Corán, simplemente encontraremos que esta no es la verdad completa. Veamos algunos versículos en los que Dios está hablando o describiendo adoradores de ídolos. Adoración de ídolos continúa de la página 1. Hay un versículo en el que Dios está hablando con los creyentes, los que siguieron al profeta Mahoma y eligieron el Islam como su verdadera religión. 6, 121, no comas de aquello sobre lo que no se ha mencionado el nombre de Dios, porque es una abominación. Los demonios inspiran a sus aliados a discutir contigo. Si los obedeces, serás adoradores de ídolos. Mi pregunta aquí es, ¿por qué? Porque las personas que realmente creen en Dios solo, cuando cometen lo que se considera un pecado menor, sin mencionar el nombre de Alá cuando comen, son consideradas adoradoras de ídolos. Es porque aceptaron los argumentos de los aliados de los demonios y no tuvieron en cuenta las revelaciones de Dios al aceptar otra fuente de ley junto a él. Esto se afirma claramente en los siguientes versículos. 7, 3. Todos seguirán lo que su Señor les revela, no sigas a ningún ídolo además de él. Rara vez prestas atención. 42, 21. Siguen a los ídolos que les decretan leyes religiosas nunca autorizadas por Dios. Si no fuera por la decisión predeterminada, habrían sido juzgados de inmediato. De hecho, los transgresores han sufrido una retribución dolorosa. 6, 114. ¿Deberé buscar a Dios además de a Dios como una fuente de ley, cuando Él te haya revelado este libro completamente detallado? Quienes recibieron la escritura reconocen que ha sido revelado por tu Señor, sinceramente. No albergarás ninguna duda. Ahora observe que cada vez que se menciona la palabra idol, siempre va acompañada de beside. Lo que significa que los adoradores de ídolos sí creen en Dios, a diferencia de los no creyentes, pero siempre desafían las revelaciones de Dios al 1. Glorificar o alabar a alguien o algo fuera de Dios en cualquier acto de adoración, oraciones, dua, salat, etc. 43, 86. Ninguno de los que idolatran a su lado posee poder para interceder, a menos que su intercesión coincida con la verdad, y lo saben completamente. 6, 82. Aquellos que creen, y no contaminan sus creencias con el culto a los ídolos, han merecido la seguridad perfecta, y están verdaderamente guiados. 30, 31. Deberás someterte a él, reverenciarlo, observar las oraciones de contacto, salat y, hagas lo que hagas, nunca caerás en la adoración de ídolos. 2. Seguir a otros junto a Dios como fuente de leyes religiosas, al hacer que las cosas sean legales o ilegales. 43, 21. Les hemos dado un libro antes de esto, y lo están defendiendo. 43, 22. El hecho es que, dijeron, encontramos a nuestros padres llevando a cabo ciertas prácticas, y estamos siguiendo sus pasos. 4, 60. ¿Has notado a aquellos que afirman que creen en que te fue revelado, y en lo que te fue revelado antes que tú, luego defiende las leyes injustas de sus ídolos? Se les ordenó rechazar tales leyes. De hecho, es el deseo del diablo llevarlos por mal camino. 39, 38. Si les preguntas, ¿quién creó los cielos y la tierra? Dirán, Dios. Dirán, ¿por qué entonces estableces ídolos junto a Dios? Si Dios quisiera alguna adversidad para mí, pueden aliviar tal adversidad. Y si Él deseaba una bendición para mí, ¿pueden evitar tal bendición? Diga, Dios es suficiente para mí. En Él los confiados confiarán. 3, 79. Jamás un ser humano a quien Dios bendijo con las escrituras y la profecía le dijo a la gente, idolóname junto a Dios.
La escritura que predicas y las enseñanzas que aprendes. 3. Esperar que estos ídolos los acerquen a Dios o intercedan en su nombre en el día del juicio cuando estos ídolos no sean conscientes de ser adorados, como Jesús, María y Mahoma. Tenga en cuenta que todos son humanos, personas justas y no solo estatuas, y ellos mismos buscan la misericordia y el perdón de Dios. 46. 5. ¿Quién está más descarriado que aquellos que idolatran junto a los ídolos de Dios que nunca pueden responderles hasta el día de la resurrección, y que desconocen totalmente su adoración? Adoración de ídolos continúa de la página 2. 46. 6. Y cuando la gente es convocada, en el día del juicio, sus ídolos se convertirán en sus enemigos y denunciarán su idolatría. 10. 18. Adoran junto a los ídolos de Dios que no poseen poder para dañarlos o beneficiarlos, y dicen: estos son nuestros intercesores en Dios. O la tierra sea glorificado. Él es el Altísimo, muy por encima de necesitar socios. 17. 57. Incluso los ídolos que imploran buscan los caminos y los medios hacia su Señor. Rezan por su misericordia y temen su retribución. Seguramente, la retribución de tu Señor es terrible. 39. 3. Absolutamente, la religión se dedicará solo a Dios. Los que establecen ídolos a su lado dicen: los idolatramos solo para acercarnos a Dios. Porque están en una mejor posición. Dios los juzgará con respecto a sus disputas. Dios no guía a tales mentirosos, incrédulos. 2. 166. Los que fueron seguidos repudiarán a los que los siguieron. Verán la retribución, y todos los lazos entre ellos se cortarán. 4. Hacer estas cosas sin ser conscientes de su gran pecado. Simplemente no estudiando el Corán cuidadosamente, como Dios nos lo ordenó, o siguiendo los caminos de sus antepasados. 7. 173. Tampoco puedes decir: fueron nuestros padres quienes practicaron la idolatría, y simplemente seguimos sus pasos. ¿Nos castigarás por lo que otros han innovado? 12. 106. La mayoría de los que creen en Dios no lo hacen sin cometer adoración de ídolos. 6. 22. El día en que los convoquemos a todos, preguntaremos a los adoradores de ídolos: ¿dónde están los ídolos que estableciste? 6. 23. Su respuesta desastrosa será: por Dios nuestro Señor, nunca fuimos adoradores de ídolos. 6. 24. Note cómo se mintieron a sí mismos y cómo los ídolos que habían inventado los han abandonado. 2. 165. Sin embargo, algunas personas establecen ídolos para rivalizar con Dios, y los aman como si fueran Dios. Los que creen aman más a Dios. Ojalá los transgresores pudieran verse a sí mismos cuando vean la retribución. Entonces se darán cuenta de que todo el poder pertenece solo a Dios, y que la retribución de Dios es asombrosa. Al final, concluí mi argumento con algunos otros versos como recordatorio y advertencia manifiesta para que puedan prestar atención. 4. 82. ¿Por qué no estudian el Corán con cuidado? Si fuera de otro lado de Dios, habrían encontrado en él numerosas contradicciones. 6. 106. Sigue lo que tu Señor te revela, no hay Dios excepto Él, y no hagas caso a los adoradores de ídolos. 18. 54. Hemos citado en este Corán todo tipo de ejemplos, pero el ser humano es la criatura más discutidora. 32. 22. ¿Quién es más malvado que el que recuerda estas revelaciones de su Señor y luego insiste en no tenerlas en cuenta? Ciertamente castigaremos al culpable. 47. 24. ¿Por qué no estudian el Corán con cuidado? ¿Tienen bloqueos en sus mentes? 47. 25. Seguramente, aquellos que retroceden, después de que se les ha manifestado la guía, el diablo los ha atraído y los ha guiado. Subhanallah, gloria a Dios. No es de extrañar que el profeta Mahoma se queje ante Dios en el día del juicio de que su pueblo ha abandonado este Corán. Que haya, Dios, nos conceda el conocimiento para reconocer la verdad, la sabiduría para adoptarlo como nuestro camino, la paciencia para adherirse firmemente a ella, y el coraje para defenderlo. Yasser H.